vamos a rebajar la temperatura de tal forma que pretendemos cristalizarlo. La temperatura a la cual la grasa se congela es una temperatura no tan fría como al agua. ¿Ok? Por tanto, con una temperatura que perfectamente puede estar en torno a los 0 grados, ya es más que suficiente, congelaremos la grasa. ¿Qué ventaja o qué objetivo tiene esto? Matar el adipocito. Por tanto, es una lipoclasia, una adipocitolisis. No nos conformamos con vaciar la grasa del interior del adipocito, lo cual pudiera suponer que al día siguiente se volviera a engordar, ¿sí? Se hipertrofiara. No, no, aquí lo vamos a asesinar, lo vamos a acribillar. Lo podríamos hacer con cavitación, lo podríamos hacer con HIFU, lo vamos a hacer con congelación, ¿correcto? Entonces perseguimos matar los adipocitos. En el caso de la celulitis o piel de naranja, con los termocontrastes, ya no pretendemos matar a nadie, sí en cambio mejorar la causa, o si más no uno de los factores que peor o que más agravan la celulitis, que es un trastorno de la microcirculación. Que la celulitis se origina por un desbalance de los estrógenos, de las hormonas femeninas, seguro, es el detonante, la causa principal, pero que después se agrava por el tema de la microcirculación, segurísimo. Si la mejoramos, le vamos a mejorar muchísimo el aspecto a esa celulitis. Por eso aquí vamos a trabajar como la activación de la microcirculación, como con cambios de succión. Presión positiva, soltar. Presión negativa, soltar. Y vamos a ir alternando. ¿Ok? Cambios de presión, por tanto bombeo, un masaje, bombeo, y a partir de ahí cambios de temperatura. Calor, frío, vasodilatación, vasoconstricción, por tanto gimnasia vascular. Al final es para conseguir que se restaure el flujo de circulación tanto sanguínea como linfática en esa zona. ¿De acuerdo? Es por eso que vamos a intentar trabajar con 2 manípulos, ya que veis que la máquina tiene la posibilidad de trabajar con 2 manípulos si queremos, y además los podemos parametrar cada uno de ellos de forma diferente. Y es por eso que aprovecharemos la oportunidad y en un hemiabdomen trabajaremos la adiposidad localizada, en el otro hemiabdomen trabajaremos la celulitis. Por tanto, recapitulemos. En la zona de adiposidad localizada, temperatura muy baja, presión casi constante. Digo casi porque si yo hago el pellizco, succiono la grasa, la meto dentro de la campana del cabezal y la mantengo estirada de esta forma durante 45, 50, 60 minutos, 75 minutos, es posible que los capilares, algunos de ellos los rompa, con lo cual al día siguiente, cardenal garantizado. ¿Qué va a hacer mi máquina? Y esa es una de las ventajas competitivas que tenemos en nuestra maquinaria, y es que va a ir soltando suavemente esa presión negativa, esa succión, con lo cual el pliegue a ratitos descansa un poquito, lo suficiente para que los capilares se relajen y después volvemos a succionar, con lo cual veréis en la pantalla de los cabezales que se muestra la succión que está ejerciendo el cabezal. Veréis que irá fluctuando sensiblemente, no es un gran cambio, pero sí lo suficiente como para estresar menos a los capilares, con lo cual provocar un riesgo de hematoma menor. Además, si yo veo que la piel está muy tensa y eso me dificulta el poderla pellizcar, si yo aplico algo de calor justo antes de la congelación, voy a conseguir que ese calor relaje la tensión de esa piel, con lo cual sea una piel más fácilmente de pellizcar, más pellizcable, con lo cual le voy a hacer un favor a la clienta porque le va a doler menos durante la sesión y además le voy a provocar un riesgo de hematomas menor. Por tanto, también otra de las ventajas competitivas de esta máquina es el sistema Heat and Cold, en el cual yo primero, si quiero, caliento y después enfrío. Si directamente veo que la piel se agarra con facilidad y le pregunto a la clienta y no tiende a tener fácilmente hematomas, con lo cual no tiene fragilidad capilar y no tiene tampoco un trastorno en la coagulación sanguínea, pues no debería de salirle cardenales. Puedo directamente ir a por el frío. ¿Ok? Por tanto, ya decido si aplicarle o no esos 2 detalles que os he comentado.
Y después ya sobre la zona de celulitis decíamos, ya no nos hace falta bajar tanto la temperatura como en la adiposidad localizada, como en la grasa alimentaria. En la celulitis no bajaremos tanto y además lo combinaremos más con calor. Calor, frío y sobre todo los contrastes de la succión serán mucho más notorios. Veréis que claramente sube mucho, baja, sube mucho, baja, hay más bombeo, ¿ok? Por tanto, la sensación que recibe el paciente es claramente diferente cuando le aplicas una técnica u la otra, por el calor y por la sensación mecánica del pellizco o de la ventosa, ¿de acuerdo? Siempre para proteger la piel y que no llegue nunca a quemarse, aplicaremos unas gasas impregnadas de propilenglicol, glicerina con alcohol, que son anticongelantes, con lo cual así que disminuimos, reducimos a cero el riesgo de quemadura, incluso en una piel que sea muy reactiva, muy sensible, muy frágil, muy delicada. Por eso desplegamos esas toallitas húmedas, las aplicamos y el cabezal encima, ¿sí? Vamos a ver la aplicación de las toallitas. Las hay de diferentes tamaños porque hay cabezales de diferentes tamaños también. Disponemos de cabezales de 10 centímetros de longitud, de 15, de 20 y de 30. 30 es más de un palmo mío, que son 25 centímetros, con lo cual, aunque tuviésemos un buche tremebundo, un abdomen morboso, podríamos llegar también a aplicarlo en zonas grandes. Las membranas, lógicamente, tienen un tamaño proporcional al tamaño de los cabezales, ¿correcto? Por eso las tallas vienen aquí indicadas y escogemos una u otra en función del cabezal que utilicemos. En este caso, en el canal número 2, que es el de nuestra izquierda, hay puesto un cabezal de 100 milímetros, 10 centímetros. En el canal número 1, que es el de mi derecha, pues entonces tenemos uno de 150. Pudiésemos haber puesto del mismo tamaño, tamaños más grandes, la combinación que queramos en función de las dimensiones del cliente. Puesto que su abdomen es muy comedido, pues poniendo en un ladito 100 y 150 tenemos de sobras, ¿ok? Más que suficiente. Cogemos pues la gasa, la sacamos del envoltorio, en un cuenquecito de cristal o de lo que sea, vertimos el líquido sobrante de la gasa, ahora os explicaré el porqué, y ya cuando cogemos propiamente la gasa, ¿ok?, la vamos abriendo y la aplicaremos tal cual sobre la piel de la clienta. Esta mini gasita que tiene la reservo, ahora os explicaré para qué sirve, y ya una vez la tenga puesta sobre el cuerpo de la clienta, ahí está. Sí que tengo que tener la precaución de que cuando yo la aplique, el cabezal succionará y me la moverá. Por tanto, tengo que ser muy consciente de dónde la voy a colocar, de dónde voy a colocar yo el cabezal, porque siempre me tiene que sobrar gasa por los 4 lados de donde vaya colocado el cabezal, porque al momento que aspire, la recogerá y se la llevará dentro, ¿sí? Por tanto, tengo que siempre ponerle un poquito de más por todos lados, ¿sí? Estas burbujas de aire no me convienen que estén, porque podrían provocar que hubiese un riesgo mayor de quemadura de la piel. Por eso, con la gasita que sí está impregnada de producto, quito esas burbujitas de aire. No lo hago con mi mano porque el guante no tiene líquido. Si froto el guante con la gasa, le retiro líquido anticongelante a la gasa. Entonces, por eso lo hago con esta mini gasita que hay. Perfecto. ¿Ok? Que hace mucho calor en la cabina, que veo que el líquido al ratito se ha evaporado. Por eso me reservé un poquito en el cuenco. Y con un pincel puedo perfectamente reuntarlo para que nunca quede seca. Ante la duda de que se pueda haber secado y haya podido huir el líquido, lo puedo reponer. Tengo líquido suficiente en el envase. Ok, por tanto, ¿ves? Esto ya estaría preparado para poder parametrar el cabezal y poder aplicar la técnica. En este lado derecho de su cuerpo, pues lo mismo, cojo otra gasa. Como el cabezal es más pequeño, pongo una gasa más pequeña
Muy bien. Dejo la chiquitina cerca para poder alisar la grande. Muy bien. Y lo mismo, decido dónde va a ir el cabezal, en este caso aquí, a nivel infraumbilical, pues que me sobregasa por los 4 lados, por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. Y ya, para quitar el aire que pueda haber, froto con la gasa pequeña. Muy bien. Ok, esto ya lo cojo. Y del líquido que me sobró del envase, si veo que se pudo huir en contacto con el aire, repongo. A partir de ahí vendría lo más importante en esta máquina, que sería parametrarla. ¿Ok? Según la cantidad de grasa que tenga el cliente y según el grado de fibrosis que tenga el cliente, me va a costar más o menos pellizcar la grasa. Por eso, cuando yo vengo en pantalla, lo primero que hago es escoger la modalidad de succión. Canal número 1, mi derecha, el de 150, que lo voy a aplicar aquí. Dijimos de trabajarle la adiposidad localizada. Pues necesito que trabaje en una succión continua. Por eso le pongo el modo de trabajo 2. M2, succión continua. Bien. Y me dice la máquina o me pregunta, ¿quieres antes de congelar calentar un poquito la superficie de la piel para hacerla más flexible? Sí. Supongamos que ella tenía un grado de tensión de piel importante, aquellas típicas barriguitas de varones, de mujeres más androides, donde vemos que realmente está la piel muy tirante, difícilmente la pellizcamos. Le digo, sí, ponme primero algo de calor. Y me dice, ¿cuánto tiempo? Y puedo seleccionar hasta un máximo de 5 minutos. Vamos a poner 3 minutos, por ejemplo. ¿Qué temperatura de calor quieres? De 37 a 45, pues lo mismo. Según si vemos que la piel está muy tirante, está demasiado tensa o no mucho, también ajusto no solo el tiempo, sino la temperatura. Por ejemplo, en ella, 40 grados. 3 minutos, 40 grados de calor. Vale. El tema del frío. Me dice, vale, y pasados estos 3 minutos a 40 grados, enfriaremos. Sí, claro, la criolipólisis. ¿A qué temperatura deseas que la congelemos? Me pregunta la máquina. Según el espesor de grasa y según el grado de fibrosis de la grasa, pongo más frío o menos frío. Ella, que es una grasa intermedia con un grado de fibrosis 2, pues simplemente trabajando a menos 6 ya nos puede valer. La máquina llega a más frío, hasta menos 11. Raramente lo vamos a trabajar, no se suele pasar de menos 9 y a menos 6 es lo convencional en una tipología de grasa como la suya, por espesor y por fibrosis. Menos 6 es suficiente. Después, la intensidad de la succión. En ella vimos que era fácil hacer el pliegue de grasa. La máquina puede trabajar de 10 kilopascales a 80 kilopascales. En ella yo creo que a 10 o a 20 será suficiente, pero creo, es el primer día que la trato, no lo sé con seguridad. Cuando lo aplique y lo encienda, como el cabezal es transparente, yo veré cómo la piel dentro sube como un soufflé. Y entonces, en el momento que yo vea que llega a la altura misma que tienen las células Peltier, las plaquitas que enfrían dentro, yo veré perfectamente si llego o no a esa frontera, a esa barrera. Debe de llegar ahí. Entonces yo iré subiendo la potencia, si hace falta, a más succión. Si no, pues a 10 o a 20, en ella probablemente sea suficiente. Por tanto, ponemos ahí a 10 kilopascales y ya veremos si es suficiente o no. Muy bien, y el tiempo de exposición también, según la cantidad de grasa, el espesor del panículo adiposo y según el grado de fibrosis de la grasa, el tiempo es mayor o menor. Normalmente menos de 40 minutos no es lo habitual, más de 75 minutos tampoco. En ella alrededor de 1 hora sería más que suficiente, con lo cual ponemos los 60 minutos. Muy bien.
Y ese cabezal 1, ese cabezal de la derecha, para la adiposidad localizada, ya lo tenemos parametrado. Vamos a hacer el parametraje del cabezal 2 en el hemiabdomen derecho, donde hemos dicho, vamos a imaginarnos de que hubiese más celulitis, más piel de naranja que no grasa alimenticia. ¿Qué le pediríamos a la máquina? Algo radicalmente diferente, ¿sí? Vamos a trabajar en modalidad 1, donde habrá cambios de succión y cambios de temperatura bastante extremos, ¿sí? Entonces, me dice la máquina lo mismo, cuánto rato quieres de calor y qué temperatura quieres de calor, y después me dirá lo mismo con el frío. En este caso, lo mismo, como en ella no es que tuviese celulitis, por tanto nos lo vamos a inventar y vamos a hacer una simulación, pues le vamos a poner unos parámetros dulces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos pedirle 2 minutos y ahí sí, la temperatura de calor la pondré más altita. Si aquí con 40 grados me había valido para relajar la piel, no, como aquí lo que busco es mejorar la vascularización de la zona, porque si hay celulitis lo más probable es que la piel esté blanca, fría, muy marmórea, hay que activar esa circulación, pues le pido una temperatura caliente superior. Y la temperatura fría, no hace falta que esté tan fría como con la criolipólisis, con lo cual la pongo, por ejemplo, a 0 grados, más que suficiente. Incluso a 5 grados también me valdría positivos, no bajo 0. Los contrastes de vacuum en ella también, puesto que vimos que ni tenía mucho grosor ni tenía mucho grado de enquistamiento, pues también los podemos poner accesibles, dóciles para que no le moleste y demás. 10 kilopascales, veremos si efectivamente sube y baja dentro del cabezal o no. Y el tiempo de trabajo de la celulitis es menor que el de la criolipólisis. Con 40 minutos puede ser suficiente, no 60, ¿ok? Vale, ya tenemos los cabezales parametrados, con lo cual nos venimos al derecho, al cabezal número 1, la adiposidad localizada, y vamos a trabajarlo. Muy bien. Vamos a buscar una posición en la que veamos que no vamos a tocar los huesos para que no duela, no incomode, con lo cual en su caso lo pongo un poco en diagonal. No lo pongo en el horizontal completamente porque podría molestar por el tema de la cresta ilíaca. Y si el ombligo está cerca de donde yo vaya a colocar el cabezal, o incluyo el ombligo dentro del cabezal o fuera, pero no lo pongo en el fulcro, porque si pongo el ombligo en el fulcro, en el borde, es probable que como es una depresión, por ahí se me cuele aire y la vacuum no llegue a hacer bien la ventosa, no quede el compartimento bien estanco, con lo cual me alejo un poquito y lo pongo pues aquí, que en ella es donde tiene pues esa lorcita, esa grasa encapsulada, ¿correcto? A partir de ahí, si ya considero que estoy óptimo para trabajar, la máquina ya me deja permiso y lo enciendo. Me doy cuenta que la gasa huye por debajo del cabezal, me doy cuenta que la ventosa está empezando pues a succionar, está ya agarrada, yo ya soy incapaz de despegarla de la piel y me doy cuenta que está subiendo el suflé. Como ahora la luz es roja, me dice que está calentando, está intentando relajar esa piel tensa, con lo cual el suflé irá subiendo, subiendo, subiendo. Si al final de esos 3 minutos que le pedimos a la máquina de que calentara, veo que el suflé no ha subido lo suficiente, le faltaría medio dedo para mi gusto, pues le añadiré un poquito más de succión, ¿de acuerdo? Y lo importante es eso, que cuando pusimos la gasa nos aseguremos de que sobrara por todos los alrededores, porque si en el momento que succiona el cabezal se traga la gasa por algún lado, desaparece la gasa de la piel, con lo cual la piel se queda desprotegida y se podría congelar y por tanto quemar. Por tanto necesito ver que sigue habiendo gasa por los alrededores. Si me huyó, paro, saco, desplazo gasa, la vuelvo a untar y la vuelvo a aplicar, ¿de acuerdo? ¿Ok? Lo mismo con el otro cabezal, o bueno, esperémonos a que pasen los 3 minutos, así veréis como la luz. ¿Ok? ¿Te molesta?
¿Me dejas que pruebe de subir un poquito la potencia? Subimos a 20 kilopascales. Ok, vemos el burbujeo del gel, eso nos confirma que está agarrando más. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Siempre le pedimos a la clienta que no le duela, que no esté a disgusto, que sea confortable. Sé que la succión es un poco peculiar, no es algo que estemos acostumbrados, con lo cual el primer día te viene un poco de sopetón, te sorprende. Al ratito ya uno se va acostumbrando, ¿ok? Y decíamos, si yo cojo el otro cabezal, el cabezal número 2, voy a hacer el tratamiento anticelulítico, los contrastes de succión y de temperatura. Lo mismo, lo aplico, confirmo de que sobregasa por todos lados y a partir de aquí le doy la confirmación a la máquina. Ok, vale. Succiono, confirmo que el suflé suba, poco a poco la piel va cediendo, poco a poco va subiendo por los laterales transparentes de la campana del cabezal, va subiendo. También lo mismo, ¿me permites que suba un poquitín? Correcto, sigue subiendo. Si yo aumentara la potencia en pantalla y el pliegue de grasa no ascendiera más de lo que ya estaba, señal que no hace falta subir más. En ella sí va subiendo, vale. Confirmo que esa es la potencia que yo quiero. Genial. Y ahora ya los dos cabezales ya están trabajando. Visteis que el cabezal número 1 desapareció la luz roja y ya se puso en verde, señal que ahora ya ha empezado la criolipólisis. Y este, según esté la luz en rojo o en verde, estará calentando o enfriando, con lo cual también ya dejamos ahí la máquina que vaya trabajando. A priori, pues, hecho ya el parametraje, habiendo hecho la deposición y habiendo activado los cabezales, ya está. Lo daríamos ya por colocado. A partir de ahí, para que los cabezales, conforme pase la sesión, no se vuelquen y no se despeguen de la piel, podemos poner un cojín de lactancia alrededor o una toallita enrolladita en forma de rulo para que los sostenga, ¿sí? Si viésemos que se volcara mucho, y eso pasará en las pieles flácidas. Cuando lo aplico en alguien que tiene mucha flacidez cutánea, el cabezal no se sostiene perpendicular como en ella, sino que vence y se cae. Y correría el riesgo de despegarse o de, debido al tirón, provocar algo más de hematoma al hacer sufrir más la piel. Por eso lo envolvería aquí para que algo lo sujetara y no estresara la piel, ¿de acuerdo? La sensación que el cliente va a percibir en el cabezal de criolipólisis, frío, por supuesto, cada vez más, a la que ya el calor que le aplicamos al principio vaya siendo contrarrestado por el frío, ganará el frío. ¿Notará frío? Por supuesto, pero no tiene que ser nunca un frío extremo porque es muy localizado. Además, a partir del 7º, 8º minuto, ya el frío anestesia la zona, con lo cual al revés, el cliente cada vez nota menos frío y cada vez nota menos sensación de succión por la crioanestesia, con lo cual es fácil que el cliente nos avise diciendo, uy, esto ya no enfría como al principio, esto ya no succiona como al principio. Hola Luis. Entonces es fácil que le digamos al cliente, es lo propio porque te está insensibilizando la zona, con lo cual no es alarmante, no es preocupante, es lo normal, es lo habitual, ¿sí? Por tanto, los primeros 7 minutos son un poquito los más críticos, ¿sí? Ya pasados esos 7 u 8 minutos, el cliente no se entera de nada y está a la mar de bien, bien relajado y bien a gusto, ¿sí? Que es importante que no se muevan. Si el cliente durante el transcurso de la sesión cambiara de posición, sería fácil que despegara los cabezales o viese alguna fuga de aire y alguno se quedase a medio despegar, mejor que no se mueva. Y si se tiene que mover, como iremos pasando regularmente por la cabina a confirmar que esté a gusto, si se tiene que mover, los agarramos, a ver, muévete, es que me duele la espalda, es que perfecto, muévete, pero te lo sostengo, ¿de acuerdo?
Si en algún momento, por lo que fuera, hubiese que suspender la sesión porque el cliente a media sesión es que tengo urgencia de ir al baño, es que no oriné antes de entrar en cabina y tengo necesidad imperiosa, bueno, pues sí, que vaya, pero al volver rehacemos el protocolo de cero. Si lo interrumpimos, lo volvemos a rehacer, porque la grasa seguramente se habrá descongelado, no nos merece la pena hacerle los minutos que quedaban pendientes. Hombre, si fuera una pausa muy corta, hacer un sprint al baño y volver enseguida, si ya llevara más de la mitad de la sesión, ok, haríamos lo que le quedara pendiente. Pero si es en la primera mitad de la sesión, rehacemos de cero. Con lo cual, mejor, antes de tumbarse en la cabina, ir a orinar. Porque además, si lo hacemos en el abdomen, debido a la succión, es muy fácil que la sensación de orinar aparezca. Y no porque haya un volumen de orina importante, sino por la sensación de opresión en la vejiga. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre ves a orinar, túmbate. ¿Ok? Contraindicaciones de la técnica. Bueno, la criolipólisis enfría, por supuesto, congela la grasa. La piel no tanto, mucho menos, pero aún así agrede un poco a la piel por ese frío. Con lo cual la piel tiene que estar receptiva. O sea que si hay afecciones dermatológicas de tipo infeccioso o inflamatorio, pues deberíamos valorarlo con su dermatólogo para que decida si se lo puede o no se lo puede hacer. Problemas de coagulación de la sangre. ¿Hay una ventosa de por medio? Sí. Si hay fragilidad capilar o hay unos factores de coagulación sanguínea muy rebajados, la ventosa prácticamente estática y durante una hora o más podría dejar un cardenal muy notorio, con lo cual también lo mismo, descartamos que haya problemas de fragilidad capilar o de coagulación sanguínea. Y poco más. Hombre, no aplicaremos una ventosa donde haya una herida, por supuesto. Eso cualquier vacumterapia de criolipólisis o no criolipólisis tiene ese mismo problema, ¿no? Esa misma contraindicación o peligro o riesgo. No lo aplicaremos en una diástasis abdominal. Por tanto, si después del parto se rompió la línea alba y ahí, por tanto, hay una ruptura del tejido, no aplicaré la ventosa en esa línea alba, la pondré al lado. Si hay una hernia inguinal no intervenida, no voy a aplicar la ventosa ahí. Por tanto, las típicas contraindicaciones de una vacumterapia. Por tanto, no más de lo que ya estamos acostumbrados con la vacum. Y el frío, pues lo mismo, que no haya alergia al frío. Hay gente que es intolerante al frío. Le pongas lo que le pongas, que sea muy frío, les agrede mucho la piel y les irrita mucho la piel. Descartar que haya una alergia al frío. Si ya no es eso, no tiene más contraindicaciones, con lo cual es muy llevadero. Muy importante en la criolipólisis, la periodicidad de asistencia al tratamiento. Solemos, si el parametraje es correcto por temperatura y por tiempo, solemos pedir mínimo 2 meses antes de volver a repetir la sesión en esa misma zona, porque el proceso que tiene que seguir el cuerpo para reabsorber esa grasa que hemos lesionado, etcétera, etcétera, es lento, más bien es lento. Porque la gente dice, bueno, aquí persigo matar el adipocito. Es una lipoclasia o adipocitolisis, no es una lipólisis. Sí, mato el adipocito, pero no muere al instante. Yo, debido a la congelación, dejo el adipocito herido de muerte, pero irá agonizando con los días siguientes a la sesión. Puede tardar de 10 a 21 días en morir. Y una vez muera, como es una célula de un tamaño muy, muy grande, se tiene que degradar o descomponer para que el sistema linfático se la pueda llevar, con lo cual hay que darle tiempo a los macrófagos para que la fagociten. Por tanto, si vamos sumando todos esos tiempos, hace que en menos de 2 meses aún no habrá desaparecido esa capa de tejido que habremos lesionado, con lo cual si aplicamos el tratamiento y eso no desapareció, nos va a hacer de estorbo para acceder a los siguientes estratos adipocitarios, con lo cual por eso 2 meses sería lo propio. Si trabajamos con menos temperatura o con menos tiempo, como el daño es menor, matamos menos grasa, igual lo podríamos acortar a 1 mes y medio, no menos. Ya con la técnica de los termocontrastes para la celulitis, ahí sí que lo podemos hacer mucho más a menudo, porque ahí no hemos perseguido la muerte celular del adipocito. Ahí hemos perseguido, debido a los cambios de succión y a los cambios de temperatura, hemos promovido activar la microcirculación, y eso sí que lo podemos repetir si queremos cada semana, sin problema. ¿Es una técnica anticelulítica? Sí.
Pero claro, lo que abarca un cabezal, que los hay de 10, de 15, de 20 o de 30 centímetros de largo,